Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. En nombre de la Junta Ejecutiva de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, les damos la bienvenida a este tercer encuentro de 4 que vamos a tener en función de lo que hemos denominado nosotros algunos diálogos respecto a la Ley de Salud Mental, mitos y realidades. Nosotros íbamos a hacer un proceso por el cual me iba a coordinar, digamos, el esquema de charla y de chat iba a ser yo, pero estamos en Mendoza, yo soy de la región Cuyo, recién vi que saludó una colega de San Juan y estamos estas dos provincias siendo en este momento acariciadas por un viento sonda. El viento sonda suele traer inconvenientes cuando corre fuerte, amén de cómo uno se pone, inconvenientes de naturaleza tecnológica, se nos corta la luz o tenemos deficiencias en el servicio de internet, entonces vamos a cambiar los roles, no con Leo, sino con Jorge, y lo que yo voy a hacer es presentarlo y a partir de allí Jorge moderará toda la conversación. Es un gusto que Leo nos acompañe. Leo es un amigo de la federación, porque forma parte de ella, como psicólogo, y la federación, particularmente en términos históricos, con Leonardo ha tenido siempre un esquema de mucha relación. Leonardo ha sido el diputado autor de la Ley Nacional de Salud Mental, además de haber sido el secretario de la CONISMA, de la Comisión Interministerial de Salud Mental, hasta el año 2015. Ha sido también jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego y actualmente es el director nacional de protección de derechos de grupos en vulnerabilidad. Así que desde ya muchísimas gracias, Leo, por sumarte a esta convocatoria. Agradecerte que te des un espacio para que podamos seguir conversando no solo sobre lo que dice la ley, sino cómo vamos haciendo transformaciones todos los días a partir de prácticas instituyentes en el paradigma de derechos humanos y salud mental, tal cual lo fija la ley, y para de vez en cuando también ir desburrando algunos otros actores, algunas otras actoras del campo de la salud que suelen tener visiones que lo único que hacen es tergiversar algo que es absolutamente aplicable. Así que Leo, muchísimas gracias nuevamente. Te dejo para que nos puedas contar cuál es tu parecer al respecto de la convocatoria y posteriormente Jorge seguirá trabajando todo el tema de las preguntas que se harán por el chat. A los efectos de ordenarnos, solicitamos que vayan haciendo las preguntas por el chat para que a partir de allí, Jorge, puedas transmitírselas después a Leo a los efectos de que empecemos un proceso de diálogo después de la conversación. Leo, un abrazo y es todo tuyo, la gente. Bueno, muchas gracias, Beto, Jorge, a todos los integrantes de la comisión directiva de FEPRA y a los colegas y las colegas que están participando de este Zoom, de este encuentro. Un gusto, como decía Beto, con FEPRA tenemos una relación sostenida ya desde la época de discusión de la Ley de Salud Mental, porque FEPRA fue un actor siempre comprometido, no solamente en la defensa de los derechos de los colegas psicólogos y psicólogas, sino también en la discusión de las políticas públicas y en llevar adelante, bueno, en este caso la Ley de Salud Mental para garantizar los derechos de las personas con las que nos toca trabajar. Así que un gusto poder participar en este espacio y me parece importante, interesante que en este contexto se pueda enmarcar este tipo de actividades en relación a poder repensar la ley de salud mental y un poco también darnos alguna estrategia de cómo enfrentar todo lo que cada tanto pasa. Ha pasado durante la primera etapa del gobierno de Macri un ataque a la ley de salud mental, pero desde el lugar de gestión de la política de salud mental, desde el Ministerio de Salud. A veces los ataques se dan por situaciones que ocurren y que involucran a personas conocidas, famosas, o situaciones desgraciadas, y es ahí donde, bueno, nos toca lidiar muchas veces con cosas que se dicen
y que son absolutamente falsas y que por ahí algunos saben que son falsas y las dicen y otros las repiten, y ahí se va constituyendo, bueno, lo que en términos del título de este encuentro ustedes han denominado mitos, ¿no? Mitos y realidades, ¿no? Yo ahí interpreto que nos referimos a ciertas cosas que se dicen y de tanto decirse se toman por ciertas, y yo creo que en el origen de esas cosas hay mucho de mentira, que después es transmitido de buena fe. Y en este sentido, lo primero que uno diría no nos creamos que nos pasa solamente a nosotros y que solamente pasa con la ley de salud mental, ¿no? Porque la circulación de las fake news es moneda corriente en nuestro país y yo creo que en el mundo. El esquema de redes sociales y de comunicación ha cambiado muchísimo y así como trae muchas cosas buenas, también trae cosas malas, ¿no? Y la repetición y la viralización de falsas noticias que se dan por ciertas también es una de esas cosas malas que acontecen gracias a las nuevas tecnologías. Entonces digo, no solamente nos pasa a nosotros, y con respecto a la Ley Nacional de Salud Mental, yo haría esta reflexión, ¿no? Se dicen cosas que ponen en evidencia que muchos periodistas y muchas periodistas, muchos y muchas colegas, o médicos, o familiares, no la han leído, no la han leído. Eh, Hay cierta cosa de pensar que las leyes son difíciles o que solamente las entienden los abogados, y ese es un primer mito que debiéramos desechar, porque me parece que en términos de esto que yo decía antes, de darnos una estrategia para defender esta construcción colectiva que fue la ley de salud mental, me parece que una de las cosas que podríamos tener en cuenta es sugerir a la gente que la pueda leer, mandarles el link o entregarles esas leyes de bolsillo que tanto circularon durante un tiempo y que tan útiles fueron, porque la ley habla por sí misma, se entiende, es un lenguaje sencillo, claro, pero me parece que tampoco se lee en buena medida por esta cuestión de esta época que nos toca vivir, ¿no? Donde eh, pocos son los que se toman el trabajo de sentarse, leer un texto, tratar de trabajarlo, de interpretarlo, y muchos se guían o por un título o por lo que dice otro, y hay como, bueno, esta pereza de ponerse uno mismo a ir a la fuente a ver qué es lo que dice. Yo pensé en algunos mitos que nosotros tenemos que desinstalar claramente en relación a la ley. Uno es algo que no está dicho en estos términos, pero que está en el subtexto todo el tiempo, y es la idea de que la ley de salud mental es una cosa, es una ley aislada, aislada de otras leyes, y que en el supuesto caso de derogarla desaparecerían como por arte de magia los derechos de las personas con padecimientos mentales, la interdisciplina, la internación como último recurso, la necesidad de controlar determinadas situaciones, el principio de capacidad jurídica. Y la verdad que eso no es así, porque la ley de salud mental, si tanto antes, con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Derechos del Paciente, como después con el Código Civil, está rodeada de una cantidad de leyes y de normas, incluso en el caso de la Convención, de jerarquía constitucional, o sea, de jerarquía superior a las leyes, que van en el mismo sentido y que dicen lo mismo y que sostienen los mismos principios. Con lo cual, pensar que atacando la ley de salud mental y produciendo alguna modificación a la ley de salud mental van a modificar el rumbo en términos de los derechos de las personas y de los principales lineamientos de la política pública, eso es un error, digamos, ¿no? No es una ley aislada, sino que, y eso, digo, me parece que hasta derriba un montón de otros mitos, ¿no? Que es una ley hecha por psicólogos para psicólogos, cuando en realidad, bueno, podrán pensar eso de la ley de salud mental, pero pensar que el Código Civil lo hicimos nosotros, o lo hice yo en un escritorio, que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad la hicieron los psicólogos, que la Ley de Derechos del Paciente lo hicieron los psicólogos. O sea, eso ya sería tal vez un delirio. Bueno, nada de esto es cierto. Es decir, que la Ley de Salud Mental es hija de una época, es hija de lineamientos internacionales en materia de salud y en materia de derechos humanos que van todos en el mismo sentido. Con lo cual, no se trata de que atacando la ley se va a derribar toda
este edificio, digamos, jurídico, que es hijo además de una época, ¿no?, en materia de derechos humanos. En segundo lugar, esta idea de que no fue debatida. Ahí hay como un deslizamiento, ¿no? Porque, primero, la ley fue debatida en comisiones, en diputados, en comisiones en el Senado y en el plenario del Senado. Algunos lo que hacen es buscar, cuando discutimos la ley en diputados, y efectivamente, cuando llegó al recinto, en el recinto no se discutió. Pero eso es porque llegó con un acuerdo y con un dictamen firmado por todos los bloques políticos en la comisión, y muchas veces pasa que las leyes que se discuten son las que hay desavenencias, pero las leyes que llegan con altos niveles de consenso no se discuten muchas veces en el recinto porque ya se discutieron en diputados. Bueno, ustedes saben, muchos de ustedes participaron, esta ley se discutió en varias reuniones de comisión y no solamente con los diputados, sino con invitados. Y en todo caso, lo que pasó es que hubo posiciones, sí, en las exposiciones de parte de las organizaciones sociales, hubo posiciones disidentes que pudieron participar, que pudieron expresarse, pero que no lograron convencer a los legisladores, ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Pero no haber logrado convencer no quiere decir que no hubo un espacio de participación y de expresión donde todos pudieron decir lo que opinaban. Entonces, segundo mito, que no fue debatida, es absolutamente un mito. La tercera, bueno, ustedes conocen lo que se suele decir, que la ley no permite internar. Bueno, sobre esto mucho no... Este sería, digamos, el mito más fácilmente derribable, porque, bueno, basta leer todos los artículos de la ley que habla de los procedimientos de internación, voluntarios e involuntarios, pero ahí también a mí me resuena esta cuestión de la discusión sobre la internación, que es una discusión, cuando la ley plantea que es el último recurso, en definitiva también debería ser el último recurso de lo que vamos a discutir. ¿Qué quiero decir? Lo mismo que ha pasado con la discusión de las Taser, ¿no?, que han planteado con el caso de Chano si Taser sí o Taser no para enfrentar situaciones de crisis en salud mental. Y la verdad que ahí, si nosotros nos enganchamos en esa discusión, lo que estamos haciendo es invisibilizar toda la cantidad de herramientas que existen, primero para que una persona esté atendida oportunamente, para tratar de evitar las crisis en salud mental o en adicciones, para que si existen las crisis poder atenderlas con un equipo especializado y resolverlas sin internar, para internar con un equipo especializado, y la ultimísima instancia es que tenga que intervenir una fuerza de seguridad y hacer uso de la fuerza. Pero si nosotros a esa ultimísima instancia, que es la intervención de fuerza de seguridad y que es la necesidad eventual de internar, la instalamos como la principal discusión, nosotros mismos estamos invisibilizando todo lo que hay que hacer y todas las herramientas que existen y que además tenemos que mejorar y construir para atender la salud mental de las personas. Entonces dejamos establecido el mito que la salud mental se resuelve con la policía y con las Taser o con armas de fuego. Sin negar que puede haber situaciones extremas que puedan requerir intervención de la fuerza, insisto. Pero una cosa es no negarlo y otra cosa es establecerlo como la principal discusión en materia de salud mental. Después, yo creo que hay un mito y que a veces circula también entre nosotros, los profesionales, que es que para aplicarse la ley necesita de presupuesto. Ese es un mito a medias, digamos. En primer lugar, porque uno de los problemas que plantea la ley de salud mental y que creo que compartimos entre todos, es que hay un presupuesto concentrado, hiperconcentrado, en instituciones que no dan respuestas adecuadas. Me refiero a las instituciones manicomiales. Por lo tanto, un primer tema es que hay un recurso presupuestario mal ubicado. O sea, existe ahí un presupuesto que habría que redireccionar, reestructurando la atención y descentralizando la atención. Después también hay una idea de que no hay presupuesto en el sentido de que el Estado tiene que crear instituciones o dispositivos intermedios, etcétera, cosa que es cierto, pero también es muy cierto que hay muchos recursos que no provienen de la salud mental
Quiero decir, por ejemplo, yo no tengo cifras, pero les puedo asegurar que nuestro país es uno de los países que más alta cobertura tiene en materia de pensión, y en particular de pensión por discapacidad. Y ustedes saben, los que trabajan en instituciones lo saben, muchas personas que se encuentran internadas tienen ingreso de pensión por discapacidad. Y también saben, y además el censo del Ministerio de Salud del 2019 lo mostró, que muchas veces esos recursos, que son recursos que el Estado invierte a través de las pensiones en las personas, terminan siendo desviados por el tutor, el curador, la familia, y no terminan sirviendo para que la persona logre una autonomía y una vida en la comunidad. Con esto no quiero decir que no haga falta invertir más. Quiero decir que a veces se usa un poco como excusa porque hay muchas cosas para hacer, incluso con los recursos en salud mental y de otras políticas públicas que existen en nuestro país. Después se habla de que la ley no se aplica, que la ley de salud mental no se aplica. Bueno, otro mito que parte de reducir la ley de salud mental al artículo 27. Es cierto que no logramos el objetivo de la sustitución definitiva de los monovalentes en los plazos además que la reglamentación lo plantea, que es el 2020. Pero hay muchas cosas que sí se aplican, digamos, y tal vez las nuevas generaciones de profesionales no lo tienen claro porque no lo han vivido, pero antes, cuando muchos de ustedes por ahí eran muy chicos, yo no, y Beto Muñoz tampoco, y Garaventa tampoco, muchas veces nos teníamos que ver en la guardia del hospital con órdenes judiciales de internación recayendo sobre personas que no tenían ninguna necesidad de internación y que después se quedaban meses y a veces años porque el juez no autorizaba la internación. Bueno, eso cambió. Eso ya no existe y eso explica, o puede existir muy circunstancialmente, porque bueno, puede haber jueces que actúen arbitrariamente, pero eso explica, yo creo, en buena medida la reducción de la cantidad de personas que se encuentran internadas respecto de las que había cuando, por ejemplo, el CELS hizo el informe de vidas arrasadas. Entonces, esto, el fortalecimiento de la interdisciplina, y además a esta altura debe haber cientos y cientos de fallos vinculados a procesos de familia o distintos procesos de internación, incluso, que se basan en la ley de salud mental. O sea, la no aplicación me parece que es un mito y es un concepto que nosotros no deberíamos repetir. Una cosa es bregar por la plena implementación y otra cosa es sostener que no se aplica, porque ahí, entre que no se aplica porque no hay voluntad política o no se aplica porque su texto es inaplicable, que esto vendría a ser otro mito, digamos, ¿no? La inaplicabilidad, y algunos hasta plantean esta cosa medio, no sé cómo calificarla, de es tan buena para nuestro país que no es muy ideal, digamos, ¿no? Y ahí incluso otro mito, ¿no? En esto de que es muy ideal y vinculado con este tema de que no permite internar. En Europa hoy hay discusiones en torno a las normas, digamos, de la Unión Europea, que porque quieren regular, yo ahora no me acuerdo exactamente, ya voy a buscar los datos y se los voy a pasar después a Beto para que los pueda compartir, quieren regular un protocolo de derechos humanos para permitir explícitamente de ese protocolo internaciones involuntarias en materia de salud mental. Y hay una movida de las organizaciones de discapacidad que están absolutamente en desacuerdo con ninguna excepción al principio de que todas las internaciones y todos los tratamientos tienen que ser voluntarios. Y de hecho, esta concepción es la que sostiene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. O sea, no solo nuestra ley no es extremista en el sentido de que establece el principio de capacidad jurídica, pero plantea la posibilidad de excepciones o plantea herramientas concretas para actuar frente a las crisis, sino que incluso hay planteos hacia nuestro país por sus compromisos internacionales tendientes a derogar definitivamente toda posibilidad de internamiento involuntario, cosa que en lo que no estoy de acuerdo, pero que decir, hay posiciones todavía que nos plantean eso. Digo esto para también tratar de derribar este mito respecto de que es una ley ideal o en cierto sentido romántica o extremista en términos de que no contempla situaciones de la compleja realidad que
puede plantear una crisis, por ejemplo, en salud mental. Y para terminar, dos cosas, digamos, bueno, el mito de que es una ley que estigmatiza a los psiquiatras o que es en contra de los psiquiatras. Sostener eso habría que sostenerlo señalando en qué artículo o qué parte de la ley puede plantear semejante cosa. En todo caso, sí está claro que una ley que democratiza un campo, que establece que la complejidad de la salud mental requiere una diversidad de miradas desde distintas disciplinas para superar un modelo en donde la disciplina médica tenía cierta hegemonía por sobre las otras. Bueno, eso es democratizar un campo, tratar de mejorar la calidad de la atención y tratar de dar cuenta precisamente de las distintas variables que intervienen en un proceso de salud y padecimiento mental. Pero de ninguna manera eso puede ser interpretado como un ataque. En todo caso, es un cuestionamiento de un poder hegemónico para plantear, como ha planteado, como ha pasado en muchos campos, digamos, de la vida en comunidad, democratizar cierto poder que estaba focalizado en determinadas personas para hacerlo, para repartirlo de otra manera, pero no solamente repartirlo en el equipo, sino centralmente para empoderar a los propios usuarios, dándole desde el principio de capacidad jurídica esta posibilidad y esta capacidad también de opinar y de decidir sobre su propia vida y sobre su propio tratamiento. Y por último, me gustaría también dejar planteada una crítica respecto a las responsabilidades, ¿no? Porque muchas veces uno escucha y por ahí quienes entendemos realmente la necesidad de un Estado presente y defendemos las políticas vinculadas a un Estado fuerte y presente en la vida de la comunidad, en todos los órdenes económicos, sociales, en las políticas de salud, etc., muchas veces sin darnos cuenta producimos un efecto que es que esta idea de que el Estado es responsable de todo, ¿no? Y para todo la respuesta es el Estado responsable. Entonces, una persona tiene una crisis de salud mental, el Estado es responsable. Una persona se brota con cierto nivel de violencia, el Estado es responsable, el Estado o la ley de salud mental, digamos, ¿no? Y siempre hay una responsabilidad puesta en el Estado. Y para no hacer un análisis más global, digo, respecto a la ley de salud mental, claramente el Estado tiene una responsabilidad, pero la responsabilidad del Estado no diluye la responsabilidad que tiene cada uno de los profesionales de un equipo, cada responsable de una política de salud mental, cada director de hospital, cada familiar, cada integrante de la comunidad e incluso los propios usuarios de los servicios de salud mental, porque el principio de capacidad jurídica también de alguna manera quiere decir esto, ¿no? Que no podemos desresponsabilizar a las personas por más que tengan un padecimiento mental de sus actos. Entonces, me parece que ahí también hay cierta idea, yo decía el otro día, la ley de salud mental, y con esto termino, seguramente que si logramos una plena implementación, vamos a mejorar mucho la calidad de la atención, vamos a reducir la cantidad de crisis en salud mental graves, vamos a reducir la cantidad de crisis con uso de violencia y por lo tanto la necesidad de intervención policial. Van a mejorar muchas cosas, pero padecimientos mentales va a seguir habiendo, crisis va a seguir habiendo, situaciones que no terminan como uno quisiera, va a seguir habiendo, suicidios, ojalá que mucho menos, pero va a seguir habiendo. Entonces, pensar que modificando una ley de salud mental vamos a erradicar el padecimiento mental de la faz de la Tierra me parece que es más una fantasía neurótica totalizante que un análisis de una realidad, digamos, ¿no? La ley establece derechos y establece lineamientos de política pública para garantizar esos derechos. Y me parece que en esta etapa, sin ninguna duda, de lo que se trata no es de modificar la ley, sino de aplicarla, y no solamente de aplicarla, sino de entender que aún, como decía recién, aplicándola de la mejor manera, el objetivo es mejorar, y siempre se va a poder mejorar, pero el padecimiento es inherente al ser humano y ninguna ley de ningún país va a abolir el padecimiento, la angustia y el malestar en la cultura, como decía Freud. Así que esto es lo que tengo para contarles y espero ahora poder intercambiar con ustedes. Gracias, gracias Leonardo. Clarísimo
además con la cosa buena también de que nos está acompañando un grupo interesante de colegas también a través del Facebook. Pero probablemente haya sido claramente contundente tu disertación, porque no han aparecido preguntas, inquietudes en el chat, por lo cual me voy a dar el permiso de invitar a quien quiera tener la palabra, intercambiar directamente con vos, hacer una reflexión, alguna pregunta, lo que puede, puede abrir el micrófono y aquí estamos para producir el intercambio. Mientras tanto, te dejo plantear una inquietud que a mí me viene dando vuelta, porque en realidad cuesta entender semejante conglomerado. No sé si cuesta entender. A lo mejor lo que cuesta entender cuál es el origen de una resistencia tan feroz como la que en algunos momentos, porque no siempre, pero en algunos momentos pareciera como que se concentra, incluso cuando uno tiene un poco de recorrido en estas cosas, es fácil entender que hay algunas intervenciones insistentes de la prensa que son intervenciones contratadas, por un lado, ¿no? Por otro lado, digo, la resistencia, Leonardo, para vos se están defendiendo intereses económicos, hay una resistencia que es meramente ideológica, hay un poco de eso y de mucho, mucho más. Te lo pregunto a vos y también abro la pregunta, ¿no? Bueno, yo también me lo pregunto. Yo en general tiendo a hacer, a pensar más que hay cuestiones ideológicas, ¿no? Que, a ver, por un lado es evidente que en algunos medios, algunos periodistas, antes de salir a decir determinadas cosas, han hablado con sectores que se oponen a la ley y que tratan de llegar de distintas maneras a los medios de comunicación y hacer determinadas operaciones, ¿no? Pero también me parece que hay mucho de esta idea fascista que habita en muchos, de que todos los problemas se resuelven como con una especie de mano dura, digamos, ¿no? Es decir, lo que hay detrás de la crítica en general a la ley de salud mental es lo mismo que se dice cuando se dice, bueno, basta con el tema de los derechos humanos, hay que, ¿no? Con esta idea de que los derechos humanos significa que cualquiera haga cualquier cosa y que no haya, digamos, ningún límite para nada, digamos. Esa idea me parece que es la misma que se aplica cuando se critica la ley de salud mental, ¿no? Y responde a la misma lógica, ¿no? A la lógica de pensar de manera equivocada que hay decisiones y soluciones absolutas y simples para problemas que no son simples, no tienen soluciones absolutas y, como decía recién, siempre van a existir, digamos, ¿no? No vamos a hacer desaparecer los brotes esquizofrénicos o las crisis en salud mental o los consumos problemáticos porque cambiemos una ley, digamos, ¿no? Eso va a seguir existiendo y lo que tenemos que hacer es aprender a abordar eso de la mejor manera posible, no produciendo más daño. ¿Alguna pregunta por ahí? Vi una en el chat, Jorge, de una compañera de Salta. En el chat. Ramírez Bartolomé nos dice que la ley de salud mental es una herramienta fundamental y marca un camino que nos deja iguales. Paula Sebal dice, lo dejo claro, es una fantasía neurótica que se puede eliminar el sufrimiento. Es así de así. Y Analía Chávez pregunta cuál sería la solución. Bueno, abierta la pregunta, ¿cuál sería la solución? Que precisamente no hay la solución, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Para qué? ¿Para qué sería la pregunta? ¿Qué es lo que, cuando planteamos el problema, qué es lo que queremos lograr?
Porque una cosa es plantearse como objetivo mejorar el sistema de salud mental, garantizar mayor accesibilidad, y otra cosa es decir, queremos eliminar que no existan más los suicidios, los consumos problemáticos, los padecimientos mentales. Entonces, ahí, digamos, cuando uno se plantea ideales absolutos, lo más probable es que tome caminos autoritarios para lograrlos, y además no los va a lograr, digamos, ¿no? Pero en definitiva los caminos autoritarios conducen a cierta idea, a ciertos ideales absolutos que, bueno, que como todo ideal son falsos, digamos, ¿no? Que encubren la falta y la imposibilidad estructural que nos habita como ser humano y como comunidad. Leonardo, como referencia histórica, no importa cuáles, porque son varios, o importa, qué sé yo, no me interesa por ahí tanto puntualizarlo, pero sí quería preguntar si los sectores que hoy encabezan la resistencia participaron de la discusión o no advirtieron que se estaba elaborando una herramienta que yo no soy tan modesto como vos en esto. Yo creo que es una herramienta revolucionaria. Realmente me parece que, por lo menos a nivel de lo que posibilita, después lo que hagamos, eso no lo hace la ley, ¿no? Pero a nivel de lo que posibilita, creo que es impactante. Pero quería saber si estos mismos sectores en algún momento, ¿no? Más allá de que coincido con lo que decís vos, que lo traía el otro día también Gabriela, en el sentido de, bueno, no hay que discutir tanto la ley, hay que aplicarla, hay que seguir aplicándola, hay que ampliarla, hay que seguir ampliando los derechos, etc. Sí, mira, primero, no es que yo haya planteado que la ley no es revolucionaria, sino que no es aislada, y la ley forma parte de un cúmulo de leyes y de normas de distintas jerarquías que van en el mismo sentido, a eso me refería, ¿no? Entonces, como forma parte de una red jurídica coherente, por lo tanto, si la sacamos, no es que se desarma todo el resto, digamos, ¿no? Obviamente que se perderían muchas cosas, pero no es tan fácil porque no se trata solamente de la ley de salud mental, sino de toda una serie de leyes y de avances que ha hecho Argentina y el mundo en materia de derechos humanos en general y de salud mental en particular. Los actores, en términos de organizaciones, son los mismos, digamos, ¿no? Por ahí han cambiado las personas, digamos, pero los actores en términos de organizaciones son los mismos. Yo no he visto, por lo menos, que hayan aparecido, salvo, bueno, con el tiempo se ha extendido un poco más el conocimiento acerca de que existe la ley, no digo el conocimiento del texto de la ley porque eso no se ha extendido nada, pero sí el conocimiento de que existe una ley y por lo tanto opinan otros actores como periodistas o personas que en otro momento, en ese momento no participaron, no opinaron, pero en términos de organizaciones vinculadas al campo de la salud mental, no se han agregado nuevas, digamos, son, me parece, los mismos jugadores que estuvieron en aquel momento, ¿no? A veces intentan sumar familiares de manera aviesa, ¿no? En el sentido de que, bueno, hemos conocido desde que se sancionó la ley hasta ahora muchas situaciones donde el argumento que el profesional le da al familiar para no hacer determinada cosa es que la ley no se lo permite. Y eso, bueno, no solamente es mala praxis, porque seguramente cuando está diciendo eso debería estar haciendo algo que no está haciendo, sino esta cosa de incitar o tratar de involucrar a la persona en una causa de su interés, cuando lo que debería hacer es someterse como profesional al interés de esa familia y tratar de apoyar y ayudar a esa familia en lo que está necesitando, ¿no? Digo, como cualquier situación institucional o clínica donde uno usa a la persona o al familiar en lugar de tratar de ayudar, ¿no? Bien. Una intervención en el chat. Buenas tardes, desde la provincia de Salta, los saludo, mi nombre es Rosana, y quería saber cuál es su opinión sobre el sistema de apoyo planteado en el Código Civil y Comercial, ya que este sistema amplía la capacidad
amplía la capacidad y el desarrollo de las personas, pero no en todos los casos se hace de manera efectiva y se hace necesario intervenir con la cautela, y esto muchas veces conlleva, en casos concretos, la aplicación de la ley de salud mental y las internaciones involuntarias. Esto dice Roxana y... bueno, vamos con Roxana, después te leo otro que hay por ahí. ¿Querés que responda o pensé que le estaba dando la palabra a Roxana? No, que vos, si tenés algo que decir en relación a lo que plantea. A ver, por lo menos lo que entendí de la pregunta, ustedes saben que el Código Civil recepciona parcialmente, diría, porque hubo todo un proceso de discusión que fue mejorando el texto del proyecto de Código Civil y lo aproxima a lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es que las personas no necesitan tutores o representantes, como en el caso de Britney, por ejemplo, que es un ejemplo de lo que significa una tutela judicial pre-Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino que las personas eventualmente pueden necesitar apoyos para ejercer su capacidad jurídica, apoyos que ayuden a la persona, pero que no reemplacen su voluntad y sus decisiones. Y lo que ha pasado, digamos, nos parece, y por eso estamos trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos con este tema, es que los profesionales que tienen que brindarle al juez eventualmente herramientas en un informe para que el juez pueda decidir sobre la construcción de un sistema de apoyo, no están capacitados, porque la verdad que no es algo muy nuevo y donde no hay suficiente conocimiento producido acerca de cómo hacerlo. En ese sentido estamos dictando un curso desde la Secretaría de Derechos Humanos precisamente apuntando a equipos profesionales para la elaboración de informes vinculados a la constitución de apoyo. Es un curso que empezamos hace 2 semanas, tiene 8 clases. Bueno, veremos cuando terminemos si lo podemos repetir y abrirlo para que cada vez más gente esté en esa condición. Pero en definitiva lo que decimos que pasa es que a veces se utilizan los términos, los conceptos nuevos, pero solamente los términos, y en el fondo no ha cambiado mucho la forma de abordar este tema, que me parece que es un tema clave, porque como les decía antes, hay muchas personas que están internadas, que tienen recursos económicos, que incluso pueden tener inmuebles, viviendas, no todos, pero algunos sí, y que están declaradas incapaces y por lo tanto no pueden disponer de esos recursos, y están representados por alguien que no está, digamos, en beneficio de la persona, sino que muchas veces por propia necesidad, por desconocimiento, por lo que fuera, termina, bueno, apropiándose de esos bienes o de esos recursos y aplicándolos de una manera que no le sirve a la persona. Ahí leí que también decían que liberan al perro, lo tengo, precisamente es al revés, le abrí el balcón a Woody, yo en cualquier momento lo llamo y se los presento, y él cuando sale al balcón ladra, en cambio si está acá adentro no ladra. Bueno, ahora o se lo aguantan o lo llamo, a ver, Woody, vení. Capaz que lo hago upa acá y en confianza podemos hacer, porque somos todos en confianza. Acá está el Woody. Tranquilo, porque en cualquier momento acá empieza el concierto de Moreno, así que se ha portado bien hasta ahora, pero en cualquier momento empieza. Así que, se contagian. Ahí empezó. Bueno. ¿Pero porque lo vio o porque ahora se cayó? No, porque estamos así de coordinados. ¿Pero qué tenés ahí, un perro, un loro o qué? No, es medio raro. Es un gatito siamés, moreno. Bueno. Bueno, sigo. Sí. En relación, dice Cecilia Guardia, espero que se escuche. Dice Cecilia Guardia, en relación a los usuarios en conflicto con la ley penal, entonces no es correcto decir que alguien que padece un padecimiento mental no deba responsabilizarse de sus actos. Y esa es la discusión. Esa es una discusión importante que la ley eludió porque yo siempre lo cuento, digamos, nosotros no teníamos, si nosotros hubiéramos puesto eso en discusión en ese momento no hubiéramos tenido ley porque es un tema un poco más
específico y donde no había tantos acuerdos y era medio complicado meterse con el Código Penal. Pero bueno, de alguna manera, si uno se para en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, declarar a alguien inimputable por un padecimiento mental no es correcto. Lo correcto sería que la persona tenga apoyos y ajustes en el proceso penal para que lo pueda comprender y para que de alguna manera pueda hacerse cargo de la responsabilidad por el hecho que cometió. Hay discusiones en torno a esto. Ahora el órgano de revisión nacional, la Secretaría Ejecutiva, convocó una primera reunión intersectorial muy interesante para empezar a discutir por lo menos la implementación de ciertas medidas y dispositivos, porque hay mucho conflicto de competencias con esto, pero bueno, yo encuentro que hay muchos de nuestro colectivo, digamos, de salud mental y derechos humanos, que creen que lo que están mal del artículo 34 del Código Penal son las medidas de seguridad, pero no la idea de que una persona puede ser declarada inimputable. Para mí, todo ese artículo 34 hay que revisarlo a la luz de la Ley de Salud Mental y de los derechos de las personas con discapacidad. Porque de alguna manera, bueno, como decía la compañera, la ley lo que plantea es el principio de capacidad jurídica. Entonces me parece difícil o lo digo al revés, el principio de capacidad jurídica en lo civil tiene un correlato o una equivalencia con el principio de responsabilidad penal cuando una persona comete algún hecho que está en conflicto con la ley penal. Digamos, no podemos decir que la persona tiene derecho a tomar sus decisiones, a vivir en la comunidad, y cuando parte de esas decisiones o de esa vida en la comunidad implica una infracción a la ley penal, entonces ahí decimos que no tiene capacidad de hacerse cargo. Todo esto habrá que matizarlo porque hay que ver si esa persona tuvo acceso, qué tipo de hecho fue. Obviamente hay muchos hechos que pueden ser de transgresión de una ley penal, pero que son propios de una crisis en salud mental. Quiere decir, una persona confusa rompe un auto o intenta, no sé, o rompe algo, no se me ocurren muchos ejemplos, pero en una crisis se puede producir o lastima a alguien porque está excitado, digamos. Bueno, eso es obviamente una situación producto de la crisis en salud mental y no estaría bueno canalizarla por el sistema penal, obviamente. Pero hay otras situaciones que, bueno, creo que esa es la discusión. Nosotros hicimos una actividad el año pasado en la Secretaría y seguramente en el sitio de YouTube de la Secretaría está una discusión sobre este tema donde estuvo Roberto Carles, que fue uno de los que redactó el proyecto de reforma del Código Penal. Estuvo Sandra Merlo, una colega que trabajó en un dispositivo con personas en conflicto con la ley penal, y estuvo Francisco Barifi, que es un abogado especialista en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y por ahí me olvido de alguien, pero bueno, se dio una discusión muy interesante sobre este punto precisamente. ¿Podría tomar 2 segundos la palabra? A ver. Yo hice la pregunta. ¿Se puede? Sí, adelante. Gracias. ¿Cómo están? Gracias por este encuentro. Sí, mi pregunta iba en relación a eso, porque justamente, Leo, cuando mencionaste la capacidad jurídica de las personas, la responsabilidad, dijiste que también el usuario era tanto, digamos, responsable, el Estado, las políticas públicas, los profesionales. En relación a eso pensaba que no es correcto decir que no tenga responsabilidad de sus actos. Las tiene, pero al estar declarado inimputable, desde la perspectiva de derechos humanos, pienso que la pena pasa a reemplazarse por un circuito de protección de personas. Pasaría a ser reemplazada de esa manera. O sea, sí es responsable de algún modo y la pena se reemplaza desde otros lugares, contemplando los derechos humanos, ¿no? Desde un circuito de protección de personas. Desde ese lugar lo pensaba mientras hablabas. No sé si estoy en lo correcto. Sí, el tema es que cuando una persona transgrede la ley penal, y más cuando es un hecho grave, muchas veces este sistema de protección, que se supone que porque tiene un padecimiento mental no hay que sancionarlo, sino protegerlo, termina siendo una pena disfrazada, incluso más horrorosa
y más arbitraria que la que tiene una persona que es sometida a un proceso penal y que tiene un derecho de defensa, donde por lo menos tiene posibilidad de demostrar si fue o no responsable, donde la pena tiene una duración. En cambio, el sistema de protección muchas veces termina siendo como el fraude. Escuché un concepto que me gustó mucho, el fraude de las palabras, digamos, ¿no? El fraude de los significantes. Le llamamos protección, pero en realidad es una pena encubierta, y como es encubierta, además está totalmente desregulada. Entonces, en lugar de, muchas personas creen que la inimputabilidad es una forma de impunidad, y la verdad que la inimputabilidad es una forma de arbitrariedad. Lo que tenemos que tratar de construir es un sistema que no sea arbitrario. Muchas gracias. Sí, yo estaba mirando algunos comentarios que hay en el Facebook. Meli Peralta Quinteros dice: creo que el usuario de salud mental pierde momentáneamente las capacidades al momento de la crisis. Paula Sebal dice que la justicia es quien define quién es inimputable, los sí informan sobre la capacidad de razonamiento. ¿Es así? Otro elogia al perrito. Y ¿Cómo es? Repetime la pregunta, la última. La justicia es quien define quién es imputable. Los psicólogos, los sí, dice, informan sobre la capacidad de razonamiento. ¿Es así? Y Claro, después, así te leo este último, así cerramos. Dice 11 comentarios, pero yo puedo ver nada más que 5, no sé por qué. Mariela Sachi dice: buenas tardes, desde Mendoza, trabajando en salud pública desde el infanto juvenil. ¿Qué comentarios podrían realizar, ya que es un campo con especificidades complejas? Eso es todo lo que hay en el... ¿A qué campo, Jorge, perdón? Infanto juvenil. Bueno, no es mi campo, digamos, no tengo mucho para aportar ahí. Respecto a la pregunta anterior, sí, el propio Código Penal plantea el concepto de inimputabilidad vinculado a la imposibilidad de comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. No sé hoy si la justicia, para determinar la inimputabilidad en base a eso, pide informes médicos, o específicamente médicos o interdisciplinarios. La verdad que no lo sé, pero está claro que la declaración de inimputabilidad corresponde al juez, no al profesional, pero se basa en lo que el profesional informa respecto no tanto de la existencia o no de una patología, sino en qué medida esa patología o ese padecimiento afectó la capacidad de comprensión del acto y de dirigir sus acciones. Insisto, esto con el actual Código Penal, pero hemos tenido numerosos problemas con el actual Código Penal, y me parece que en algún momento va a haber que discutirlo. Y nos meteríamos en una complejidad importante, pero que una persona, por robar un kiosco, y pueda ser declarado inimputable y pasarse toda la vida internado sin que nadie le autorice la externación y sin que haya un plazo, me parece que es una distorsión que no podemos permitir, digamos. Y también puede pasar lo contrario, ¿no? Que alguien cometa un homicidio y que al poco tiempo esté en su casa. En general, estas cosas no pasan, salvo, obviamente debe pasar con las personas que tienen más poder o más recursos. Pero insisto, tenemos que buscar un mecanismo, primero poner en discusión la cuestión de la responsabilidad, el nivel de responsabilidad que puede asumir una persona aún en una crisis, y qué medidas se van a tomar. Porque hoy queda en manos de un juez que, insisto, en la medida en que la medida de seguridad se supone que es de protección y tiene que durar hasta que desaparezcan las causas de la peligrosidad, muchas veces lo que termina pasando es que nadie firma la desaparición de las causas de la peligrosidad, y entonces las internaciones, a veces en lugares peores que las cárceles, se extienden mucho más tiempo, y así lo dijo la Corte Suprema en su momento, que si la persona hubiera sido juzgada y condenada con un plazo como
como todas las penas tienen su plazo según nuestra Constitución y según el Código Penal. Bien, tenemos varias intervenciones en el chat del Zoom. No sé si preferís que los lea de a uno o que, bueno, que los lea de a uno, pero digo, que los lea seguido y después vos vas tomando lo que te parece. Bueno. ¿Sí? Bueno, Cintia Guzmán dice, buenas tardes, ¿podrían aclarar sobre el término riesgo inminente y si se puede plantear una diferencia entre riesgo latente? Saludos desde Jujuy. Lautaro García, desde su refugio de La Pampa, dice, uno de los mandatos impulso de la ley es la necesidad de generar políticas integrales y con eso la generación de acciones coordinadas e interministeriales. Es decir, que va mucho más allá de mejorarla y transformar la red de servicios de salud. ¿Ves que se ha podido avanzar en este sentido? Si es mucho me decís y yo paro y si no sigo, Leonor. No, yo anoto, así que dale. Ah, perfecto. Karina Krauch dice, hola, muchas gracias, muy interesante. Quiero preguntar por una situación de la que tomé conocimiento esta semana. Una paciente tuvo una situación con un familiar que estaba en brote y al llamar a la prepaga le dijeron que no podían enviar a ningún profesional de la salud para contener la situación y su psiquiatra particular dijo que no podía acercarse al lugar. La señora fue contenida por un paramédico y al resistirse a ir a una guardia volvió a su casa. La señora está en una situación grave desde hace semanas, pero como no quiere recibir ayuda, se reiteran estas situaciones. El psiquiatra dijo que por la ley no puede indicar la internación y las prepagas dicen que sin orden médica del psiquiatra no puede buscar lugar para la internación. Sumado a que es difícil llevar a la señora a una guardia porque se resiste. ¿Cómo se resuelve esta situación? Perdón por lo extenso del mensaje. Bueno, paramos ahí, después seguimos. Bueno, primero, la diferencia entre riesgo cierto inminente y riesgo latente. No sé muy bien el concepto de riesgo latente, de dónde surge. Lo que la ley plantea, y también el Código Civil plantea, es que la única causal de internación involuntaria es que la persona esté en situación de riesgo cierto e inminente y no haya otra alternativa igual de eficaz para su tratamiento. Y el riesgo cierto e inminente después está desarrollado en la reglamentación de ese artículo de la ley. Pero, primero, riesgo cierto e inminente no es hecho consumado. Primera cuestión, ¿no? Es decir, no hace falta que la persona ya esté dañándose o dañando a otro para que yo considere que hay un riesgo. El riesgo es la potencialidad. Ahora, la potencialidad tiene que ser cierta y clara. Y en esto me parece que, en general, cuando se argumenta la internación de una persona, se pone que está en riesgo cierto e inminente, pero no se explica cuál es ese riesgo cierto e inminente. De lo que se trata es de que no solamente el diagnóstico, no es solamente una cuestión de diagnóstico, lo que autoriza a una internación involuntaria, sino poder explicar en cada caso cuál sería ese riesgo cierto e inminente. Explicarlo en términos sencillos. Curso un delirio donde hay un elemento perseguidor vinculado a una persona cercana, un familiar, un vecino, y tiene características de pasaje al acto por la situación en la que está, por lo tanto hay un riesgo de que pueda dañar a este vecino o a esta persona. Ahí hay un riesgo claro. Riesgo suicida, claramente. Situaciones confusionales, donde el riesgo puede ser que por la situación confusional la persona tenga un accidente o porque anda por la calle sin prestar atención cuando cruza la calle. Bueno,
Eso es lo que hay que explicar. Eso es lo que quiere decir riesgo cierto e inminente. Que no podemos internar a una persona argumentando que porque tiene un delirio, el solo hecho de tener un delirio implica que haya un riesgo. No, hay que explicar por qué ese delirio, en ese caso, implica un riesgo y cuál es ese riesgo. El tema de la articulación interministerial es tal como lo dice el compañero o la compañera que escribió, es decir, la ley plantea que no solamente se trata de desarrollar políticas de salud mental, sino una serie de políticas de otros ministerios. A nivel provincia de Buenos Aires se creó hace un tiempo la Comisión Provincial, vi que los otros días la subsecretaria estuvo recorriendo junto con representantes de todos los ministerios el Hospital Alejandro Korn, en el Chorro Romero de La Plata, y a nivel nacional, bueno, finalmente salió un decreto que vuelve a ubicar la Comisión Interministerial en el ámbito de jefatura de gabinete, como estaba antes, y hubo una decisión administrativa del jefe de gabinete de ministros designando a la secretaria de Cedronar, a Gabriela Torres, como coordinadora o secretaria ejecutiva de esa comisión. Así que esperamos que esta nueva constitución, digamos, o formalización de la comisión interministerial dé resultados concretos en términos de mejores articulaciones, porque lo que nos pasa es que yo decía que nuestro país tiene muchas políticas sociales y alta cobertura, pero lo cierto es que también muchas de esas políticas están pensadas para poblaciones que no son las personas institucionalizadas por salud mental, y entonces muchas veces nos cuesta porque hay que hacer entrar con forceps. Por ejemplo, incluir salud, que es la cobertura de salud que tienen las personas que tienen pensión, tiene dispositivos, pero que son dispositivos de casas de medio camino, de ese tipo de dispositivos, pero más para personas con discapacidad intelectual, pero no con discapacidad psicosocial, así con padecimiento mental. Y así nos pasa con un montón de cosas. Los programas de promover trabajo, etcétera, etcétera, están pensadas para población que no son las personas institucionalizadas. Entonces, muchas cuestiones se nos traban porque no hay una mirada específica de construir políticas que puedan servir para las características que tiene la población con la que tenemos que trabajar. Y el último tema era el caso de la persona. A ver, obviamente la prepaga no puede internar a una persona porque lo pide un familiar, porque la prepaga tiene que brindar la cobertura, pero es lo mismo que si un familiar le pide la prepaga que le dé un medicamento que no se lo recetó ningún profesional, no se lo va a dar. La indicación tiene que ser del equipo profesional. Ahora, ¿cuál es el problema que están planteando? Es un problema que se repite muchas veces. ¿Cuál es el tema? Primero, una persona puede no querer estar en una situación de crisis grave y no querer ir a la institución. Bueno, que un profesional psiquiatra o que un profesional psicólogo o que un equipo o que un enfermero se niegue a tratar de ir a la casa de la persona a ver cómo aborda esa situación, ya es un problema, ¿no? Es un problema que por ahí está muy vinculada a la formación o a la comodidad o a la idea de que nosotros solamente podemos trabajar en el marco de una institución y no podemos salir al territorio o ir a la casa de una persona. Y eventualmente la ley de salud mental y el Código Civil permiten el traslado compulsivo de esa persona a través de un equipo de emergencia en salud, incluso con el apoyo de la policía, llegado el caso de que fuera necesario ese apoyo. Y si la policía se niega, y si el equipo de salud se niega, bueno, no hace falta, pero se puede recurrir a un juez y pedirle no que lo interne, porque el juez no puede internar, pero sí puede ordenar que se realice un traslado para que llegue a la institución donde los profesionales de la salud están más cómodos, con sus guardapolvos, con todo, y ahí, en todo caso, evalúen qué tratamiento se le puede brindar a esa persona. Bien, seguimos con Maru Morán, que dice: buenas noches, muy interesante el intercambio. Hay un caso de no hace mucho tiempo, de Tucumán, de un joven psicótico que fue externalizado por su voluntad y al salir mató a su mujer, que perseguía, y tenía delirios de ser... Mató a la mujer que perseguía y tenía delirio de ser su pareja.
previo a la internación, la mató y se suicidó. Tenía el delirio era previo a la internación, quiso decir. Aparecen falencias en cuanto al acompañamiento. Roxana Leonor dice, el término adecuado sería para los derechos humanos el no punible, y se discute el uso de la terminología inimputable. Y a ver si hay alguien más. Sí, Valeria dice, Leonardo, ¿está al tanto si la ley de salud mental figura en las currículas universitarias de las carreras afines a la salud mental? Bueno, esto último, no sé, digamos, en muchas carreras de psicología se ve en algunas materias, pero no como un eje transversal. Probablemente en la Facultad de Medicina, tal vez en alguna materia se ve o tal vez no. Nosotros hicimos un trabajo de la Comisión Interministerial, construimos un documento en discusión con distintas carreras universitarias, con algunos lineamientos para que cada carrera los pueda tomar, y sé que algunos han hecho algún trabajo, pero la verdad que no tengo la información de la extensión de ese trabajo, porque no solamente se trata de conocer la ley, digo, uno puede conocer la ley, pero si tiene una formación unidisciplinar, después no la puede aplicar, porque no se formó en cómo trabajar en equipo con otras disciplinas, y así, bueno, o no se formó para trabajar en territorio. Entonces no solamente se trata de conocer la ley, sino de formar profesionales que puedan aplicarla, digamos, ¿no? Que son como dos cosas distintas. Y después sobre el caso este que me comentan, bueno, obviamente no lo conozco, no sé qué pasó. Sí sé que nosotros tenemos que evitar la tentación de sacar conclusiones con el diario del lunes, digamos, ¿no? Porque pasa muchas veces. Yo una vez escribí un artículo vinculado al caso de Juan Castro. Ustedes se acuerdan, el periodista que supuestamente o aparentemente se suicidó, y que hubo una crítica muy fuerte a los profesionales que le dieron el permiso de salida. Y esas situaciones son muy complicadas, porque además lo que generan es que los profesionales después entonces tiendan a trabajar a la defensiva, entonces tengan miedo de dar altas, tengan miedo de dar permisos, y entonces cualquier persona que ingresa con un diagnóstico de esquizofrenia o de psicosis no sale nunca más, porque a ver si le doy el alta y pasa lo que pasó con el que mató a la mujer o a la novia, o la que creía en su delirio que era la novia. Lo que digo es, cada vez que hay una situación de esta, tanto la medicina como la psicología son profesiones cuyos instrumentos no son perfectos, y tenemos obligación de medios, no de fines. Entonces, en todo caso, cuando pasan estas cosas, uno puede revisar si fue correcta la decisión de externar con las herramientas y los elementos con que contaban los profesionales al momento de externar. Porque es fácil después de ver que, digamos, lo que pasó después, decir no tendrían que haberle dado el alta. Lo que hay que considerar es, bueno, si al momento que se tomó la decisión fue la decisión correcta, como puede pasar también, digo, una persona puede estar internada por un problema cardíaco, se le da el alta y se muere, y eso no necesariamente quiere decir que hubo mala praxis. Puede haberla habido, puede no haberla habido. No puedo opinar más sobre un caso que no conozco, pero sí quería decir esto, porque si no, a veces, nada, uno hace un juicio de valor cuando ya vio toda la película y termina generando algo que uno no quiere generar, ¿no? Que es que los profesionales terminen actuando con miedo, con exceso de previsión y de precaución, y ese exceso de previsión y de precaución termina haciendo que, porque una persona con un diagnóstico de esquizofrenia cometió un crimen, las cientos de miles de personas con diagnóstico de esquizofrenia terminan presas o institucionalizadas. Eso es lo que tenemos que evitar. Genial, genial. Mariana Lacerna dice, soy estudiante de acompañamiento terapéutico y sí tenemos en la currícula salud mental. Soy de Santiago del Estero. Y después otra estudiante, Sofía Carral, de Mendoza,
dice que vemos la ley a lo largo de la carrera, principalmente en una materia llamada ejercicio profesional. Bueno, buenas noticias que van llegando. Por acá no hay no hay más preguntas. No sé si alguien quiere intervenir. Sí. Si me esperás un ratito, Jorge, mientras voy entrando al perro, a ver si logro calmarlo. Pero Pero no igual. molesta, se escucha lejano. ¿Se escucha lejano ahora? En realidad, déjalo. Porque algunos, sigamos el mismo paradigma. Déjalo en libertad, ¿sí? Vos sabés que le voy a contar algo. Este perro, Buddy se llama, cada vez que Cristina Kirchner habla, invariablemente, él va hacia la tele y se queda mirando atentamente y ladra. Y ahí tengo algunos amigos que dicen que porque es fanático y otros que dicen que porque es anti. Cada uno hace su interpretación. Lo cierto es que no le es indiferente porque invariablemente registra la voz y le presta atención. Bueno, no están dispuestos a dejar de ir temprano, felizmente, porque acá entraron nuevos comentarios. Oscar dice, el caso de Tucumán es un caso donde la falencia principal estuvo del lado de la justicia en su aplicación, dado que por contactos políticos del hermano la justicia no actuó como debía, porque seguramente se podría haber evitado el asesinato de la docente, que solo lo vio 2 veces. Y Daira, creo que es, dice, soy estudiante de psicología en la ciudad de Resistencia, Chaco, en el 3er año, una cátedra que es salud pública y mental, en donde se toman todos estos temas de los cuales se está hablando. Eso. ¿Alguien quiere agregar algo más? Yo quería agregar algo. Adelante, Valeria. Yo soy de San Juan y hace, digamos, cuando la ley, Leonardo empezó a trabajarla y a ponerla en los tapetes políticos, ¿no es cierto? Fui una de las que firmó, digamos, cuando se recolectaban también las firmas para apoyo de esta ley. Me parecía una ley de avanzada en ese momento. Por supuesto es paradigmática, cambia totalmente la manera de ver y de pensar la salud mental. De esto pasaron más de 10 años, y en mi provincia, que es una provincia bastante cerrada en muchas de sus formas de pensar, ¿no? Uno puede decir, bueno, no se hicieron cambios, y pensándolo, digo, sí, se van haciendo paulatinamente, muy lentos, muy lentos. Por eso hablaba de esto de si en las currículas universitarias, porque creo que la formación de los chicos nuevos en las distintas, digamos, carreras que son afines a salud mental, me parece que es muy importante. Y por otro lado, como decía Leonardo, también está la interdisciplina, que obvio, en una carrera que es, por ejemplo, psicología, medicina, etcétera, ahí es unidireccional, entonces no se va a lograr, pero si se dan espacios de interdisciplina, eso sí es muy importante, el ver cómo se trabaja y qué herramientas se le brinda a estos profesionales para que puedan intervenir en las distintas situaciones de crisis, ¿sí? Sin llegar a una internación. Gracias por tus aportes, Leonardo, y creo que todos, desde el lugar que estamos, vamos aportando un granito más, digamos, a que esta ley llegue plenamente a estar en vigencia. Gracias. Gracias, Valeria, muchas gracias. Vamos viendo si alguien quiere agregar algo, si alguien necesita preguntar o decir algo. De lo contrario, le iremos agradeciendo a Leonardo su generosa presencia
y abriremos un paréntesis hasta la semana que viene, que vamos a tener la presencia de Graciela Iglesias, que es la responsable del órgano de revisiones, sí, del órgano de revisión de la Ley de Salud Mental. Casi sobre la hora, después lo podemos ver por el bar, pero si no, me parece que lo damos como válido. Entró un nuevo comentario de Cecilia Agüero, la presidenta del Colegio de Jujuy, que dice: ¿cómo propondrías a los profesionales realizar el trabajo de territorio sin el absolutismo de dejar la atención en consultorio, que también es importante? Porque aquí se instaura una discusión un tanto verticalista hacia los profesionales sin contemplar formación y otros factores que influyen. Gracias. No, así, de esa manera, digamos, no. Primero que no todos tienen que hacer todo, digamos, ¿no? El tema es que puede haber gente que haga un trabajo en el territorio, que puede haber gente que se forme y se sienta y esté capacitada para atender crisis en las calles, en el domicilio de la persona, en los lugares donde se dan las situaciones, porque esas situaciones se dan y eso se necesita, pero no necesariamente todos tienen que hacerlo, ni todos tienen que hacerlo todo el tiempo, porque coincido en que también el trabajo en consultorio, el espacio de escucha individual, es muy importante y es muy útil y es muy necesario para muchas situaciones, para muchas personas y para muchos momentos de una persona, ¿no? El problema es que no sea lo único y que haya equipos que puedan dar respuesta a otro tipo de necesidades que no se resuelven con la atención en el consultorio. Bien, gracias. Omar nos dice desde Orán, Salta, en el caso de los individuos con personalidad narcisista, psicopática y sociopáticas integrados y la revictimización, pero no termino de entender. Tal vez Omar lo puedas aclarar. Bueno, Beto, ¿vos tenés voz para hacer el cierre o...? Sí, tengo voz y hacemos entonces el cierre. Porque después Leo, cuando le pedimos audiencia a Leonardo se va a acordar que lo despidió el presidente, si no... no, está bien, aprovechamos además que el perro se ha callado ahora que termina la conversación. No, y el Leo, gato. agradecerles muchísimo a cada uno de los compañeros y las compañeras que nos van siguiendo en estas conversaciones. Agradecerte, Leo, nuevamente la permanente colaboración que tenés, digamos, para que podamos, en la medida de lo posible, ir preparando, ir formando, ir tratando de influir en la posibilidad de que los y las colegas psicólogos de la República Argentina tengan cada vez más herramientas para que en el marco de su ejercicio, aunque sea como una profesión liberal, la idea del compromiso social y de la construcción de un proceso integral de salud, y en el marco de ese proceso integral de salud, desde el trabajo profesionalizado que podamos hacer, colaboremos para que se desarrolle salud mental en el marco de la justicia social. Son espacios siempre ricos para nosotros. Cada vez que vuelve a aparecer esta cuestión del riesgo cierto e inminente, yo me alegro porque nos vamos nutriendo con nuevos compañeros, nuevas compañeras que ingresan al campo de la salud, y la verdad que nos parece muy enriquecedor. Volver a agradecértelo nuevamente e invitar a todos y a todas
a que el miércoles próximo hacemos el último encuentro de estos 4 que hemos tenido, donde vamos a invitar a la Graciela Iglesias, que es la secretaria ejecutiva del órgano de revisión nacional de la ley, para que también aborde mitos y realidades respecto de salud mental. Leo, un abrazo enorme, ya nos veremos próximamente nuevamente en términos personales, y te vamos a seguir mangueando para que nos ayudes respecto de la posibilidad de ir entendiendo cómo la cuestión de las realidades complejas donde vamos desarrollándonos, podamos abordarlas de a poquito a partir de los conocimientos que ustedes siempre nos traen al campo profesional. Muchas gracias a ustedes, Rito. Un abrazo grande. Suerte con el viento ahí, que sobrevivan de la mejor manera. Chao. Chao, gente. Chao, 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 chao. Chao, gracias. Gracias.